El mar golpeaba sin descanso las rocas negras del acantilado. El viento ululaba entre las grietas del viejo faro, como si murmurara nombres olvidados. Cuando Elena, una viuda de mirada perdida y manos temblorosas, llegó a aquel lugar, no buscaba nada más que silencio. Había vendido todo tras la muerte de su esposo. Solo quería desaparecer del mundo, y el faro, abandonado, solitario, distante, parecía ofrecerle justo eso, una tumba vertical donde el alma pudiera esconderse del dolor. Durante los primeros días, el sonido del mar la arrullaba. La madera vieja crujía bajo sus pasos, el polvo danzaba entre los rayos de luz que se filtraban por las rendijas. Pero poco a poco, algo empezó a inquietarla. Había noches en que la bruma se espesaba tanto que el mar desaparecía, y entonces, desde debajo del suelo, un golpe sordo, húmedo, resonaba como un corazón que aún latía. Al principio, pensó que eran imaginaciones, el eco de su soledad. Pero una madrugada, cuando el faro pareció vibrar con un suspiro profundo, Elena se arrodilló, puso la oreja contra el suelo y escuchó una respiración. El faro, comprendió, no estaba vacío, y lo que dormía bajo sus cimientos llevaba demasiado tiempo esperando ser despertado. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconder los lugares olvidados por el tiempo? Hoy, en Neurona, te contaré una historia real que muchos han preferido no volver a mencionar, la de una mujer que buscó paz y encontró horror bajo sus pies. Pero antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Me encantará saber desde dónde nos acompañas. Y por supuesto, no olvides suscribirte, dejar tu like si disfrutas de las historias que te hacen dudar de la realidad y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Lo que estás por escuchar no es una historia común, es una advertencia. Porque a veces lo que creemos que duerme solo espera el momento adecuado para despertar. Prepárate para adentrarte en el faro donde una viuda descubrió que el pasado puede seguir vivo, incluso bajo el suelo. Una historia contada entre el rugido del mar, la madera que gime con cada ráfaga de viento y los ecos de un secreto prohibido que nadie debía encontrar. Elena llegó al faro con el último tren de la tarde. El viento soplaba con una fuerza que parecía querer borrarla del mapa. A su espalda, el mar rugía, oscuro y sin horizonte. Delante, solo la torre inclinada del faro, devorada por la sal, por el óxido, por los años. Era el fin del mundo, y eso era exactamente lo que buscaba. Había vendido la casa, los muebles, todo lo que quedaba de una vida que ya no existía. Su esposo, Tomás, se había hundido en el mar 3 años antes. Ni cuerpo, ni ataúd, ni despedida. Solo el anillo que las redes devolvieron una semana después. Desde entonces, Elena no dormía, no hablaba, no vivía. El faro estaba abandonado desde hacía décadas. Le dijeron que nadie se atrevía a quedarse ahí por mucho tiempo. Pero Elena no creyó en supersticiones. Creyó en el silencio. Creyó que el aislamiento curaría su dolor, y durante los primeros días pareció funcionar. El lugar olía a sal y madera vieja, el mar rugía, el viento silbaba entre los cristales rotos. A veces el sonido era tan constante que parecía un murmullo humano. Por las noches encendía una lámpara de queroseno y se quedaba mirando el océano. El fuego oscilaba, reflejándose en el cristal de la torre. Ese resplandor la hipnotizaba. Era lo más cercano a una compañía que había tenido en años. Hasta que algo cambió. La tercera noche, mientras escribía en un cuaderno que había traído, escuchó un sonido seco bajo sus pies. Un golpe, luego otro y otro. 3, espaciados, húmedos, como si algo pesado se moviera debajo del suelo. Elena se congeló. La lámpara tembló sobre la mesa. El viento cayó. El sonido se repitió. Un ritmo,
Un patrón. Golpe, silencio, golpe, silencio, golpe. Y después, una respiración. No era un eco del mar, no era el viento, era algo más profundo. Parecía venir de las entrañas mismas del faro. Elena levantó la lámpara y miró el suelo. La madera crujió bajo sus pies. Nada, solo polvo y grietas. El corazón le latía en la garganta. Quiso pensar que era el cansancio o una ilusión auditiva, pero algo dentro de ella sabía que no lo era. Esa noche no durmió. Escuchó el faro respirar, un soplo lento, casi humano, como si aquel edificio viejo tuviera vida, como si algo atrapado bajo sus cimientos intentara salir. Al amanecer, una escalera angosta, húmeda, descendía entre sombras. El olor a metal oxidado era insoportable. Allí abajo, el aire era distinto, pesado, frío, cargado de un silencio espeso. Y entonces lo vio, una trampilla en el suelo, de hierro, sellada con una cadena vieja. Encima grabadas en el metal, unas palabras: lo que duerme aquí no debe despertar. Elena retrocedió, el corazón desbocado. No entendía nada. ¿Quién escribiría algo así? El faro era antiguo, sí, pero esas letras se veían recientes. Corrió hacia arriba, abrió todas las ventanas. Dejó que el viento barriera el aire rancio. Necesitaba luz. Necesitaba creer que todo eso era producto de su mente agotada. Esa tarde, mientras el sol caía, salió al acantilado. El horizonte parecía arder. Las olas golpeaban las rocas con una fuerza brutal. Elena cerró los ojos. Por un instante juró escuchar una voz que emergía entre los rugidos del mar. Una voz profunda, casi familiar. Elena abrió los ojos. No había nadie. Solo el faro detrás de ella, erguido como un guardián ciego. Pero algo cambió en su interior. Ya no sentía paz, sentía vigilancia. El faro la observaba. Esa noche el sueño la venció en el sillón. Y entonces soñó. Soñó con una puerta de hierro, con un mar negro que respiraba bajo tierra, con una figura que golpeaba desde el otro lado pidiendo salir. Y en el sueño reconoció su voz, la voz de Tomás. Despertó empapada en sudor, la lámpara aún encendida, el faro completamente en silencio. Hasta que, golpe, 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 la trampilla. Elena se quedó inmóvil. El sonido venía del sótano. 3 golpes, el mismo ritmo, el mismo pulso, como un corazón enterrado bajo sus pies. Tomó la lámpara y respiró hondo. No podía seguir fingindo que era o vento. Aquilo era real. Bajou as escadas lentamente. Cada degrau rangia como um gemido. O ar cheirava a ferro molhado e madeira morta. Quando chegou ao final, a chama da lamparina tremeu. Lá estava ela, a trampila, fechada, selada, imóvel. Mas agora, o som vinha debaixo dela. Golpe, golpe, golpe. E depois, silêncio. Um silêncio vivo que parecia ouvir. Elena ajoelhou-se, passou os dedos pela superfície fria do ferro. A inscrição, coberta de poeira, reluzia sob a luz trêmula. "Lo que duerme aqui no deve despertar." Sentiu um arrepio subir pela nuca. O metal vibrava levemente, como se respirasse. Colocou o ouvido sobre ele e ouviu um som abafado, líquido, compassado, latidos, como o coração de alguém. Recuou, mas então, assustada. Algo caiu de seu bolso. A pequena chave que havia encontrado na caixa com as cinzas de Tomás. Rolou até parar diante da fechadura. Elena a pegou. Olhou para a chave, depois para a inscrição. Sentiu o peito apertar. Uma parte dela queria fugir. Outra precisava saber. Inseriu a chave, girou. O clique ecoou alto, seco, dentro da escuridão. Por um segundo, nada aconteceu. Então, uma lufada de ar gelado subiu do chão, apagando a chama da lamparina. O farol inteiro pareceu suspirar. Elena deu um passo para trás.
A trampila se moveu sozinha, um rangido longo, profundo, metálico. O cheiro que subiu era insuportável, uma mistura de sal, ferrugem e carne velha. Apontou a lanterna. O feixe revelou uma escada de ferro descendo para a escuridão, um túnel, antigo, molhado, respirando. Helena hesitou, mas então ouviu algo. Uma voz tênue, quebrada, chamando seu nome. Helena. A lanterna quase caiu de sua mão. Aquilo não podia ser. Aquela voz, ela a conhecia. Era a voz de Tomás. Tomás! Sussurrou tremendo. Não, não pode ser. Mas o som se repetiu mais claro, mais perto. Ajuda-me! Helena desceu. Um degrau, depois outro. O ferro estava frio, escorregadio. A cada passo, o ar se tornava mais denso, mais úmido. O túnel era estreito, as paredes cobertas de musgo. A lanterna iluminava desenhos gravados na pedra, símbolos circulares, linhas que pareciam formar olhos. E todos olhavam para ela. A escada terminou em uma pequena câmara subterrânea. O chão estava coberto por uma fina camada de água, e no centro, algo se movia, um objeto, uma caixa de metal, antiga, presa ao chão por correntes, batendo, pulsando, latendo. Helena se aproximou, quase sem perceber. Cada batida da caixa parecia sincronizar-se com seu coração. O som era hipnótico. Sentiu-se atraída. Curvou-se, estendeu a mão. O metal estava morno, e quando o tocou, ouviu uma respiração profunda saindo de dentro. Deu um salto para trás. A lanterna oscilou. A luz revelou algo nas paredes. Rostos, não esculpidos, mas impressos como se carne tivesse se fundido à pedra. Olhos, bocas, mãos, congelados em gestos de horror. Helena tropeçou, caiu de joelhos na água. A caixa pulsava mais forte, acelerando. Tum, tum, tum. O chão tremeu. O faro acima dela gemeu. De repente, a tampa da caixa se abriu. Um vapor branco escapou, denso, quente, cheirando a ferro e sangue. Dentro não havia ossos, nem corpo. Havia um coração, gigante, negro, ainda vivo, coberto de veias luminosas que se estendiam pelo chão como raízes. Helena gritou, mas sua voz foi engolida pelo rugido do mar. O coração se contraiu. Uma das veias se estendeu, rastejando até seu tornozelo. Ela tentou se afastar, mas a veia subiu, fria, pegajosa, enroscando-se em sua perna. Aperto, dor, sangue. Puxou com força, rasgando a pele. A veia recuou como um animal ferido. O coração bateu mais forte. As paredes tremeram. Da caixa, uma sombra começou a subir. Alta, humana, flutuava, emitindo um som grave como uma respiração dentro da terra. Helena subiu correndo pela escada. Cada degrau soava como um trovão. Atrás dela, algo se movia, rápido, subindo. O ar se enchia de um chiado, de um sussurro múltiplo, como vozes sem corpo. Chegou ao topo. Empurrou a trampila com toda a força. O metal cedeu. Caiu no chão do farol, ofegante, coberta de lama e sangue. Fechou a tampa, empurrou um móvel pesado sobre ela. Ficou ali, encostada, o peito arfando. Silêncio. Por um instante, apenas silêncio. Depois um som. Tum, tum, tum. Mais fraco, mais distante, mas ainda vivo. Helena ficou horas ali, imóvel. Quando o sol nasceu, os sons haviam cessado. O mar parecia calmo, mas algo no ar havia mudado. O farol cheirava a sangue. Levantou-se cambaleando. No espelho rachado da parede, viu o próprio reflexo. E algo mais. Uma sombra atrás dela, parada, imóvel. Virou-se. Nada. Mas no vidro, a sombra ainda estava ali, mais próxima. Helena pegou o espelho e o jogou no chão. O estilhaço cortou sua mão. O sangue caiu sobre o piso, exatamente sobre a antiga grieta. O chão pareceu absorver o líquido, e então, por um segundo, a ouviu novamente. A voz. Graças. O farol gemeu. As janelas bateram com força. O mar rugiu, e o coração, sob o solo, volveu a latir.
El sol tardó en llegar. Helena no sabía si era madrugada o tarde. El tiempo dentro del faro había empezado a perder sentido. El viento seguía golpeando, pero ya no sonaba igual. Era más lento, más pesado, como si respirara junto con el edificio. No comió, no durmió, no habló, solo escuchó. Cada tanto, un crujido profundo ascendía desde el suelo. Era como si las vigas gemieran de dolor. Helena miraba la trampilla, sellada ahora con una mesa de madera y clavos torcidos. Sabía que nada la separaba realmente de lo que había allí abajo. En el espejo roto del pasillo, su reflejo se veía distinto. Su piel estaba más pálida, sus ojos hundidos, las venas de su cuello marcadas como raíces. Había sangre seca en su pierna, donde aquella cosa la había tocado. La herida no cerraba. Cada tanto palpitaba, como si algo viviera dentro de ella. Intentó salir. Abrió la puerta principal, pero no pudo. O el viento la empujaba hacia adentro, o el faro no quería soltarla. ¡Basta!, gritó. Su voz rebotó entre las paredes, apagada, sin eco. El lugar la tragaba. Subió al piso superior. El mar estaba calmo, demasiado calmo. La superficie parecía un espejo de mercurio, sin olas, sin movimiento, y en medio de esa calma algo se elevó. Una sombra del tamaño del faro, sin forma definida, como humo líquido. Se movía bajo el agua, despacio, siguiendo el ritmo de un latido. Helena comprendió. El faro y el mar estaban conectados. Aquello que dormía allí abajo tenía un cuerpo inmenso, enterrado entre las rocas, extendido hacia el océano. Corrió a buscar su cuaderno. Escribió con manos temblorosas. Si alguien encuentra esto, no entre, no lo escuche, no abra la puerta, no deje que lo toque. Se alimenta del miedo, se alimenta del corazón. Guardó las páginas dentro de una botella y la arrojó por la ventana, hacia el mar. El sonido del vidrio al golpear el agua fue tan débil que pareció un suspiro. Por un instante creyó haberse liberado. Pero entonces, un golpe, uno solo, seco, desde abajo. Helena cayó de rodillas. Lloró en silencio. La lámpara oscilaba. El aire olía a hierro. Y el latido volvió a escucharse. Tum, 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 más lento, más fuerte. Esa noche no encendió luz. Se sentó en el suelo, abrazando la caja de las cenizas de Tomás. Habló con él, aunque sabía que no la escuchaba. Si supieras lo que hay aquí, amor, si supieras lo que encontré. Una brisa fría le rozó la mejilla, casi una caricia. Y entonces la voz, lo sé. Helena alzó la cabeza. La lámpara parpadeó. La sombra en la pared tomó forma humana. La silueta, delgada, temblorosa pero inconfundible. La misma postura, el mismo rostro que había besado cada mañana antes de su muerte. No puede ser. Helena, dijo él con un tono hueco, profundo. ¿Me escuchaste? ¿Qué te pasó? Estoy aquí. Siempre estuve. Helena retrocedió, el corazón enloquecido. Pero la sombra avanzó. Cada paso hacía crujir el piso. Fuiste tú quien abrió la puerta, Helena. No sabía. Me liberaste. ¿Liberarte? ¿De qué? De la muerte. La lámpara se apagó. Solo quedaba la luz de la luna entrando por la ventana. La sombra se acercó hasta casi tocarla. Entonces, Helena sintió el frío más profundo que había sentido jamás, como si todo el calor de su cuerpo hubiera sido absorbido de golpe. Su piel se volvió rígida, sus labios azules, y la voz de Tomás, ahora múltiple, habló desde todas partes. El faro nos guarda, nos alimenta, nos une. Helena gritó, pero ningún sonido salió. Cayó al suelo. El mundo giraba. Los latidos retumbaban en su cabeza, mezclados con sus propios recuerdos. El día en que Tomás desapareció. A tormenta, el mar tragándoselo, el anillo devolvido por las olas. Nada de eso había sido un accidente. Tomás había venido aquí antes. De repente,
Una imagen atravesó su mente. Un diario, guardado en algún lugar del faro. Corrió hasta el armario del segundo piso. Debajo de tablas carcomidas lo encontró. Un cuaderno empapado, cubierto de moho. Lo abrió. La letra era de Tomás. Septiembre 1998. El faro no está vacío. Hay algo enterrado bajo él. Dice que puede devolver la vida, pero pide un precio. Un corazón humano. Prometí no volver, pero no pude resistir. La escuché. Me llamó por mi nombre. Las páginas siguientes estaban manchadas con sangre. Elena se detuvo. En la última, una frase escrita con desesperación. Si muero, no la dejes salir. Si la liberas, ella tomará tu lugar. Elena cerró el diario. Ya no podía respirar. El viento sopló tan fuerte que rompió los cristales. El mar rugió. Las luces del faro se encendieron solas. Una luz blanca, imposible, cegadora. Y entre los destellos, la silueta volvió a aparecer. Ya no era Tomás. Era algo que lo usaba. El rostro se retorcía, cambiaba, se disolvía. Su voz era un eco de 1000 voces. Ya sabes lo que soy. Elena corrió hacia la trampilla. El suelo vibraba. Las paredes rezumaban agua y sangre. Arrancó los clavos. Empurrou a mesa. La tampa abriu como um estalo. O ar que saiu dali era quente, denso, vivo. Olhou para o buraco. Dentro, luz pulsante e vermelha, como um coração prestes a explodir. E no fundo, a sombra esperava. Se desço, acaba, murmurou ela. Se fico, me destrói. O chão tremeu. A torre gemeu. Helena agarrou a lamparina e começou a descer. Cada degrau vibrava como se respirasse. Lá embaixo o coração batia devagar. Tum, tum, tum. A sombra estendeu a mão. Ela sentiu o frio tocá-la e compreendeu o preço. Nada morria Tudo naquele voltava. farol, mas nunca igual. Helena deu um último suspiro e fechou os olhos. O farol estremeceu inteiro. As luzes se apagaram. O mar ficou mudo. E no escuro, um novo som surgiu. Tum, tum, tum. Mais calmo, mais ritmado, como o batimento de um novo coração, de uma nova guardiã. El mar estaba tranquilo aquella mañana, demasiado tranquilo. Ni viento, ni gaviotas, ni espuma. Solo una línea perfecta de horizonte, como si el mundo hubiera olvidado moverse. Un jeep se detuvo frente al acantilado. De él bajaron Marco y Lucía, una pareja de turistas que recorría la costa norte buscando lugares antiguos para fotografiar. El faro se alzaba ante ellos, gris y enorme, cubierto de sal y musgo. Lucía lo miró fascinada. «Es precioso», dijo, sacando su cámara. «Está a punto de caerse», respondió Marco ajustando la mochila. «No sé si es buena idea entrar». «Vamos, solo un vistazo. Nadie vive aquí». Subieron la colina entre piedras resbaladizas. El viento soplaba tibio, pero cada vez que se acercaban al faro, el aire se enfriaba. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Lo sientes?» «¿Qué?» «No sé», como si el aire pesara. La puerta principal estaba entreabierta. Un chirrido largo los recibió y un olor a humedad vieja. El interior estaba cubierto de polvo, pero no tanto como esperaban. Había huellas, pequeñas, recientes, y una lámpara encendida sobre la mesa, aún tibia. «Marco, aquí hay alguien». «No creo». «Debe ser algún pescador que viene a refugiarse». «Entonces, ¿por qué hay sangre en el suelo?» Marco se agachó. Una mancha oscura, ya seca, se extendía cerca de una grieta en el piso. La tocó con los dedos, pegajosa, fría. «Vámonos», dijo Lucía inquieta. «No me gusta este lugar». Pero Marco ya subía las escaleras, curioso. «Solo una foto desde arriba, y nos vamos». Lucía suspiró, mirando alrededor. La bruma entraba por las ventanas rotas. El aire olía a sal y algo más, como hierro, un aroma metálico. O sangre. Subió detrás de él. El pasillo del segundo piso estaba cubierto de retratos antiguos, todos torcidos. Rostros sin ojos, bocas borradas,
Uno de los cuadros había caído al suelo. Detrás, algo escrito en la pared con carbón. Ella cuida. Lucía sintió un nudo en el estómago. Marco, bajemos. Solo un minuto. Abrió la puerta del dormitorio. En el interior, polvo flotando bajo la luz. Una cama deshecha. Una caja de madera sobre la mesa. Y junto a la ventana un cuaderno abierto. Marco se acercó y leyó en voz alta. Si escuchas el corazón, no lo ignores. Lucía dio un paso atrás. El suelo crujió, y entonces lo oyeron. Tum, tum, tum. 3 golpes, rítmicos, húmedos, venían de abajo, del sótano. Marco, por favor, espera. Puede ser agua filtrándose. Eso no es agua. El sonido se repitió. Más fuerte, más cerca. El suelo vibró levemente, como si algo se moviera debajo. Lucía tomó a Marco del brazo. Solo quiero ver de dónde viene. Vámonos ya. Abrió la puerta que conducía al sótano. Un olor denso, casi dulce, subió desde abajo. Lucía cubrió su nariz. Dios, ¿qué demonios es eso? Bajaron unos escalones. El aire era más frío, más pesado. Una humedad viva, pegajosa. En el centro del sótano la trampilla, sellada con clavos oxidados y tablas rotas, y sobre ellas una marca, como una mano, impresionada en el metal, aún fresca. Lucía empezó a llorar. Marco, por favor, solo una foto. Enfocó pero al hacerlo, algo cambió. El aire se torció. El lente captó una figura detrás de él, alta, femenina, de pie en la esquina oscura, cabello largo, piel gris, ojos vacíos. Lucía gritó, Marco giró. No había nadie, pero el olor a hierro se intensificó, y el faro empezó a crujir. Las paredes vibraban como un animal despertando. Tum, tum, tum. Ahora el sonido venía de todas partes, de las paredes, del techo, del mar. La trampilla tembló. Uno de los clavos saltó. Luego otro. Las tablas se levantaron. Lucía retrocedió tropezando. Marco intentó sujetarla, pero la grieta bajo sus pies se abrió. Un aire negro, húmedo, subió con fuerza. La lámpara del techo estalló. Y entre la oscuridad, una voz. Gracias. Lucía corrió escaleras arriba. El faro parecía inclinarse, respirar. Cada paso retumbaba como un eco en un cuerpo gigante. El viento soplaba hacia adentro, no hacia afuera. Marco gritó su nombre. Ella miró atrás. Por un instante, lo vio. Su cuerpo suspendido en el aire, envuelto en filamentos oscuros. Sus ojos vacíos, su boca abierta. Y dentro, un brillo rojo, como si un corazón latiera en su garganta. Lucía huyó. Golpeó la puerta principal. No se abrió. La golpeó una y otra vez, hasta que el cerrojo cedió. Corrió hacia el acantilado, sin mirar atrás. El mar rugía. Las olas chocaban contra las rocas, rojas bajo la luz del atardecer. Cuando miró al faro por última vez, vio una figura en la ventana más alta. Una mujer, mirando al horizonte, el cabello negro moviéndose con el viento. Lucía sintió que esa mirada la atravesaba. Corrió hasta perder el aliento. Horas después, la policía encontró su coche, el motor encendido, las llaves puestas. Ni rastro de Marco, ni de Lucía, solo la cámara, con una única fotografía, el interior del faro, y en el centro de la imagen, una mujer de pie junto a la trampilla, cabello largo, ojos grises, sonrisa leve. Detrás de ella, en la pared, algo escrito con sangre. Ella cuida. El sol apenas comenzaba a salir cuando Adrián Morales, investigador forense de la Policía Marítima, llegó al faro. Habían pasado 3 días desde que encontraron el jeep abandonado en la costa. El informe era claro: una mujer desaparecida, un hombre presumiblemente muerto y un faro que nadie quería tocar. Adrián observó el horizonte. El mar estaba inmóvil, pesado, silencioso. Las gaviotas no se acercaban. El faro, erguido contra el cielo gris, parecía observarlo a él. Un edificio no respira.
murmuró. «Es solo superstición». Pero mientras se acercaba, sintió lo mismo que todos los lugareños habían descrito. Una súbita alteración en el aire, un frío que no provenía del viento. Era como entrar en otro tiempo. Empujó la puerta. Se abrió con un chirrido ronco. El olor lo golpeó de inmediato. Moho, óxido, sal y algo más. Algo dulce, podrido. Dentro, el silencio era absoluto, excepto por un sonido apenas perceptible, un sonido que no quiso identificar. La linterna barrió las paredes. Fotografías antiguas, un espejo roto, manchas oscuras en el suelo, marcas de sangre y una frase escrita en el polvo: «Si escuchas el corazón, no lo ignores». Adrián la anotó en su cuaderno. El faro había sido clausurado en los años 80 tras un deslizamiento que destruyó parte del acantilado. Nadie debía estar allí, pero claramente alguien lo había estado. Subió las escaleras. El segundo piso parecía habitado hasta hacía pocos días. Encontró una cama, un diario abierto y una caja vacía sobre la mesa. En la pared, un retrato de una pareja sonriendo frente a un barco. Debajo, un nombre escrito con trazo tembloroso: Tomás y Elena. Pasó las páginas del diario. Hablaban de tormentas, voces, sombras, sueños recurrentes. Pero las últimas líneas lo detuvieron. El corazón late bajo el suelo. Si dejo de escucharlo, moriré. Si lo despierto, no volveré a ser yo. Adrián frunció el ceño. «¿Qué diablo significa esto?». Un sonido respondió: «Tum, tum, tum». 3 golpes, lentos, profundos, venían del sótano. Apuntó la linterna hacia abajo. El sonido parecía moverse dentro de las paredes, como si el faro entero tuviera un corazón. Respiró hondo y descendió. Cada peldaño crujía, el aire se volvió más húmedo, más denso. Al final de la escalera, la luz iluminó una trampilla cubierta de óxido y clavos retorcidos. Una de las tablas estaba rota. Entre las grietas algo pulsaba. Luz roja. ¡Viva! Adrián se arrodilló. El suelo vibraba bajo sus manos. El sonido de los latidos era hipnótico. Por un instante creyó escuchar susurros, palabras cortadas, venidas desde las entrañas de la tierra. «Ayúdame». Retrocedió instintivamente, pero algo le llamó la atención. Junto a la trampilla, un collar, de oro, con una inscripción casi borrada: E.M. Elena Martínez. El faro gimió. Las ventanas temblaron. El sonido de los latidos aumentó. Tum, tum. Las paredes vibraban como si fueran de carne. El techo lloraba agua oscura. Adrián tropezó intentando subir las escaleras, pero el faro no lo dejaba ir. El aire se volvió espeso, casi líquido. Un calor subía desde el suelo, atrapándolo. La linterna titiló y se apagó. En la oscuridad escuchó pasos, lentos, húmedos, aproximándose desde atrás. Se giró y la vio. Una mujer de pie, envuelta en sombras, el rostro pálido como la cera, ojos grises, cabello largo y oscuro moviéndose como si flotara bajo el agua. «¿Quién eres?», tartamudeó. Ella no respondió. Se acercó hasta que él sintió el frío atravesarle la piel y susurró en su oído: «Cuido lo que queda». Adrián intentó correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó gritando, directo a un túnel oscuro y húmedo. Las paredes palpitaban, cubiertas por una sustancia viscosa. Allí abajo el sonido del corazón era ensordecedor. Y en el centro algo enorme latía dentro de la tierra. Un órgano vivo, entrelazado con venas que se extendían hasta el mar. Entre aquella masa pulsante, algo se movía. Un cuerpo. O varios. Adrián distinguió rostros, manos, ojos abiertos, todos fundidos en la carne, y entre ellos el rostro de una mujer, Elena. Sus labios se abrieron, y de ellos salió una voz que no era humana: «Él me dejó aquí, y ahora tú también te quedarás». Adrián gritó. Las venas comenzaron a subir por sus piernas, quemándole como fuego.
Sacó su arma, disparó. El sonido fue inútil. Las balas desaparecieron en la carne viva. El corazón se aceleró. ¡Tum! 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 Las venas lo envolvieron por completo. Un último suspiro escapó antes de que el faro lo devorara. El edificio entero tembló. Luego, silencio. El mar se calmó, y las luces del faro se encendieron una a una, iluminando la niebla. Horas después, pescadores aseguraron haber visto el faro brillando en plena madrugada. Decían que alguien estaba allí dentro, de pie tras el cristal de la linterna. Una mujer inmóvil, de ojos grises y manos pálidas. Otros juraron escuchar un pulso constante, como el latido de un corazón, pero nadie se atrevió a subir. El informe de Adrián Morales jamás fue encontrado. El faro volvió a ser clausurado. Y desde entonces, en las noches de niebla, el mar golpea las rocas con un ritmo perfecto. Tum, 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 como si recordara el eco de algo que aún vive bajo el suelo del faro. Dicen que el mar no olvida, que todo lo que cae en él sigue respirando bajo la superficie. El faro continúa allí, solitario sobre el acantilado, resistiendo el paso del tiempo. Nadie se acerca, nadie osa tocar su puerta. Pero cada noche, cuando el viento sopla desde el norte, puede escucharse un latido sordo, acompasado, que se confunde con el sonido de las olas. Algunos dicen que es el corazón del mar. Otros, que es el alma de quienes el faro no quiso soltar. Y si alguna vez visitas esa costa, detente un momento. Escucha. Si oyes 3 golpes despacio bajo tus pies, no mires atrás. El faro solo llama a los que aún tienen algo que perder. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te estremeció, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Así seguirá formando parte de esta comunidad que busca historias que, aunque terminan, nunca dejan de latir.